Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, ministra nuestras vidas, nuestro corazón. Hoy yo me escondo detrás de ti, menguo, para que tu presencia, amado Rey, sea llenando nuestras vidas y hablándonos y dándonos sabiduría para entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Gracias, papá, dile, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, y abro mi corazón para que le des vida a mi vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Es pues Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, ojo esa palabra certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo delante de Dios, del testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún hablan por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo que testimonio de haber agradado a Dios. Pero mire el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le halla, o sea, que le encuentra, y que es galardonador, dice, de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas aún no se veían, con temor preparó que el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué pasó? Por la fe Abraham, verso 8, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos. Ojo ese verso. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. Sino murieron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero mire el 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiendo ¿qué? Habiéndole dicho: en Isaac será llamada tu descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado también, él volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, Jacob, Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe. Y hoy quiere Dios hablarnos sobre el tema: la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Nosotros, todos los cristianos, toda la iglesia, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la escritura del Señor. ¿Para qué? Para ejercer bien nuestra fe. La fe bíblica, llévese esto en su mente, la fe bíblica no es como a veces el ser humano la pone. La fe bíblica es la que cree sin ver. La fe bíblica es la que espera en las promesas del Señor. La fe bíblica es la que obedece a la palabra y a las promesas, esperando aunque no vea. Cuando nosotros miramos la fe, todas las personas del mundo tienen fe. Y hay muchas personas que le dice: hágale, tenga fe. ¿Sí o no? Está pasando un problema, le dice: tranquilo, hágale, tenga fe. Las personas siempre cuadran en el mundo su fe, y esa fe hoy en día se ha vuelto un concepto de ¿qué? Que el mundo ha elegido a su manera. Ejemplo, usted va a ver que juega un partido de fútbol la selección Colombia, y llega el periodista ya y le dice: ¿quién piensa que va a ganar? Él no dice el otro equipo, ¿sí o no? Y dice estas palabras: yo pienso que vamos a ganar. ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Yo pienso que vamos a ganar. Juega otro equipo: yo pienso que vamos a ganar. La pregunta es: ¿él piensa o quiere que el equipo gane? ¿Qué piensa usted? ¿Él tiene fe que el equipo ganará o él quiere para sí mismo que el equipo gane? Y muchas veces nosotros lo hacemos a la misma manera. Algunos usan la fe como herramienta psicológica para decir que lo que quieren recibir lo van a recibir. Y uno dice: yo tengo fe y yo creo en Dios y yo sé que Él lo hará. Amén. Él lo hará. Él no miente. El problema es: ¿tu fe te da la capacidad para confiar en Él y esperar en las promesas y en el tiempo de Él? O a veces decimos: yo tengo fe por esto y se tiene que dar porque tengo fe. Y ese no es la fe bíblica. Cuando usted lee Hebreos, usted vio que ninguno de ellos cuestionó a Dios. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba y ni siquiera miró quién fue el que le habló. Solo yo. Y él sale y se va. Sara, una mujer estéril, pasado el tiempo, la edad, que donde no se puede engendrar, dice que Dios
cumple la promesa. Pero la pregunta es, ¿cuántos años tenía Sara? ¿Usted cree que humanamente era imposible que Sara quedara embarazada? Imposible humanamente. Pero Dios dio una palabra. Y Sara no estaba diciéndole, Señor, acuérdate que me dijiste qué día, ¿no? Mi fe está puesta en ello. Acuérdate que tú me prometiste que me darías un hijo. Y yo reclamo esa palabra. Al tercer día, Señor, acuérdate que me dijiste que me darías un hijo. ¿Sabe cuántos años pasó para que Sara fuera madre? Después de que el Señor le habló, 20 años. Si Sara tenía cierta edad y espera 20 años, dijo, si no lo tuve antes, ahora sí que menos. Pero la fe de estas personas me impresiona, es ver cómo creían a la palabra sin ver. Sin ver. Y por eso el texto, verso 1 dice esto, míreme. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le pregunto, ¿qué espera usted? ¿Cuál es tu fe? ¿Hacia dónde está puesta tu fe? A veces hay problemas como nosotros creemos a veces. El hombre muchas veces, alejado de Dios, practica una fe, pero no tiene nada que ver con Dios. Esa fe. El hombre alejado de Dios practica una fe, pero no tiene nada que ver con Dios. El mundo practica una fe, pero sin Dios, por lo cual es una fe que él clama y quiere para sí mismo. Y esa no es la fe que Dios quiere de nosotros. Y míreme acá, cuando voy a la palabra me encuentro algo tremendo y poderoso. Siempre Satanás ha querido distorsionar el propósito de Dios aquí en la tierra. Y siempre Satanás lo quiso hacer y lo hizo aún con el mismo Señor Jesucristo. Vaya a Mateo capítulo 4, por favor. Y no pierda Hebreos, por favor. Esto no es de correr. Lo tiene ahí, por favor. Mateo capítulo 4. Verso 1 dice así la palabra. Mire lo hermoso acá. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. ¿Eso era normal? Claro que sí, era normal. Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, mire esa palabra que hay ahí, di. Esa palabra di, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué esto? Satanás quería hacer tres cosas con el Señor Jesucristo. Desviar el propósito. Primero, desviar su poder, su adoración y su confianza. En el desierto a eso fue que fue Satanás. A que Jesús desviara el propósito para lo cual el Señor lo había mandado.
Primero, ¿para qué era? Para desviar el poder, su adoración y su confianza. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo pregunto, iglesia, ¿para Jesús, para el Señor, era imposible convertir eso? No, porque antes ya lo había hecho con unos panes y unos ¿qué? Peces. Multiplicó y alimentó a 5,000 y sobró. El problema que Satanás quería era que Jesús desviara el propósito en ese entonces de Jesús del poder, diciéndole que convirtiera las piedras en pan. ¿Sabe por qué? Porque le di como diciéndole: lo que tú tienes que hacer con tu poder es convertir estas piedras en pan para provisión terrenal. Míreme acá, cuando encuentro eso, ¿cómo así? Convierte las piedras en pan. Es tu poder, es tu obligación convertir las piedras en pan, o sea, en material. Ese no era el propósito de Dios, de Jesús. El propósito de Jesús, ¿cuál era el poder? ¿En qué basaba el poder del Señor? ¿En qué basaba el poder del Señor? ¿Saben qué basaba? Siervos, en su palabra. Por eso le dice: di, no más, di que se convierta en pan. Por su palabra fueron creados los días. Por su palabra fue creado todo lo que no se ve. Lo que no se veía fue creado. Lo que se ve, perdón, fue creado de lo que no se veía por su palabra. Y Satanás lo que quería era sacar del propósito a Jesús, que convirtiera las piedras en pan, solamente por una cosa: para que el poder de él fuera únicamente suplir la necesidad material. Pero el poder de Jesús no estaba ahí en eso. El poder de Jesús basaba en la palabra, en la palabra. Y todo lo que él hablaba era hecho. Todo lo que él decía se hacía. Él decía: sé libre, era libre. Satanás conocía el poder de la palabra y por eso quería desviar al Señor del propósito de su poder para convertir ahí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como humanos estamos dados la tendencia siempre a anhelar lo terrenal. ¿De dónde fuimos tomados? ¿De dónde fuimos tomados? De la tierra. Y por naturaleza siempre querer hacer o tener lo material. Y por eso el Satanás le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. No más, no más, solo haz eso. Y créame que Satanás no logró engañar al Señor. Y mire lo que le dice el verso 4. Él respondiendo le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué basaba el poder de Jesús? En su palabra. En su palabra. ¿Qué le dijo Jairo cuando estaba enferma la hija? No soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra. ¿Y sabe cuál era el propósito y el poder del Señor? Era suplir la necesidad espiritual de su iglesia. Ese es el poder. Cuando yo me encuentro con ello, es tan tremendo ver que Satanás siempre ha querido distorsionar la fe
desde que Jesús estaba en el desierto. Con Jesús Satanás no lo logró, pero sí ha logrado engañar a muchos cristianos, a mucha gente. Estoy hablándote de la fe bíblica. ¿Y qué hace? El poder de su palabra estaba solo en suplir ¿qué? La necesidad espiritual. Pero Satanás engañó a muchos. ¿Por qué? Muchos son engañados porque piensan que creer el poder de su palabra. Entonces les dicen, ¿quiere restauración? ¿Quiere paz? ¿Qué le dicen? Vaya a la Biblia. ¿Sí o no? ¿Quiere salud? Vaya a la Biblia. ¿Quiere prosperidad? Vaya a la Biblia. Le pregunto, ¿la Biblia no habla de ello? Claro que lo habla, porque es la palabra de Dios. El problema no es ese. El problema es que Satanás cogió a la gente y creen que porque la Biblia habla de prosperidad, de sanidad, de restauración, entonces uno como humano, en vez de tener una fe bíblica, a veces tiene una fe material. ¿Por qué? Porque usted no ha oído decir, si usted tiene fe, su negocio le tiene que ir bien. ¿Ha oído eso o no lo ha oído? Si su negocio fracasa, es porque usted no tuvo fe. ¿Qué pasó aquí en este negocio? No sé qué. No, hermano, ¿dónde está su fe? Si su fe, el negocio bajó, es porque no tiene fe. ¿No ha oído otros y uno dice, usted está enfermo? Ore con fe y Dios lo sana. Y usted ora y vuelve se enferma y le dice, es que usted oró sin fe, porque está enfermo. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? Si Satanás trató de distorsionar el poder de Jesús, convirtiendo el poder de su palabra, que únicamente fuera para suplir lo material. ¿Usted se imagina donde Jesús hubiera convertido las piedras en pan? La fe hoy en día es usada para obligar a Dios a realizar cosas que el creyente desea. Esto es antibíblico. La Biblia es usada hoy en día para obligar a Dios, a exigir a Dios a cumplir cosas que el ser humano desea. La pregunta es, ¿será que el creyente puede obligar a Dios? ¿Y por qué muchos dicen, si en su casa está mal, hermano, reclame las promesas? ¿Las promesas están? Sí. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. ¿Dio una promesa? Claro que la dio. El problema no es el Señor. El problema es mi fe. Porque a veces mi fe le pasa como lo de Tomás. Por eso dice Hebreos 11, es pues la certeza, la convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. Tomás, cuando estaban los discípulos reunidos, dijeron las mujeres, vimos al Señor resucitado. Vimos. Unos creyeron. ¿Y qué dijo Tomás? Yo hasta no ver, no creer. ¿Cuál era la fe de Tomás? Humana, una fe humanista, una fe material. O sea, hasta él no ver, no creía. ¿Y qué le dijo el Señor cuando entró? Dijo, bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Y le dice: mas tú, Tomás, ven y mete el dedo en mis llagas para que puedas creer. ¿Y hoy en día no pasa lo mismo? Yo llevo luchando, un ejemplo, dice muchos, con tal cosa años y yo no veo respuesta. Señor, ¿qué pasó? Y uno humanamente va a exigirle a Dios como diciéndole: no se te olvide, no se te olvide que tienes que hacer esto, no se te olvide que necesito esto, no se te olvide que tú tienes que ir delante de mí y abrir todas las puertas. Mi pregunta: ¿acaso Él no lo prometió? Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que yo tengo que recordárselo si Él está ahí o no está? Yo tengo que, mi fe, la fe bíblica, es creer que Él siempre estará a mi lado y cumplirá conforme a su perfecta voluntad lo que prometió. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el problema de hoy en día, que a veces la fe del hombre se ha degradado. ¿Por qué? Porque si yo no veo, no creo. Yo no veo que mi casa se están arreglando, no creo. Yo veo que mi cónyuge no se arregla, yo no creo. ¿Y sabe qué hace mucha gente? Cuestiona a Dios. ¿Y cómo cuestiona a Dios? Diciéndole: tú no existes. No vuelven, se apartan, se vuelven al mundo. Mi pregunta es: ¿ellos tenían una fe bíblica? Una fe humana, una fe materialista. Porque Satanás quiere que uno coja la Biblia para que se cumpla conforme yo quiero y yo no obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ahora usted dice: pastor, entonces ¿cómo hago yo para orar? Hermano, ore como está orando, pero crea que Dios le responderá. No en tu tiempo, sino en el tiempo del Señor. Señor, que mi cónyuge no ha dejado el licor, no ha dejado, se sigue emborrachando y ya llevo 10 años, 8 años y yo no veo un cambio. Señor, ¿qué pasó? Él está fiel. Yo siempre he dicho esto: el problema es que nunca Dios dejará de ser fiel. El problema está en que nosotros permanezcamos fiel hacia Él. Es permanecer fiel y esperar en algo que yo no veo. Es como difícil, pero ahí es donde tiene que entrar mi fe bíblica. Dice: por la fe. Yo no me imagino a Noé cuando dice la Biblia que de la tierra surgía el vapor para los cultivos y permanecía húmeda la tierra. Y usted se imagina que Dios le dice a Noé: hazte un arca. ¿Noé vio a Dios? No lo vio. Él solo obedeció. Y dice que la gente, como vio que no llovía, no, ese sí se enloqueció ahora en este desierto, y que se va a hacer una barca aquí. Está loco. Ese sí se enloqueció. Pero Abraham tenía una fe bíblica. Había creído a un Dios invisible que no lo veía. Solo creyó en su palabra y preparó el arca. ¿Y qué decía lo que leímos? Por la fe de Noé, Dios condenó ¿a quién? Al mundo. Y solo se salvó su familia. Ahora sí vamos acá. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Ahí atrásito de Hebreos, por favor. Pero le dije: no vaya a perder Hebreos, por favor.
Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor que al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. ¿Y cuál era el propósito de Satanás? Extraviar a las personas de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir esa palabra traspasados? La persona que pone su codicia en el dinero va a terminar mal. Así es de sencillo. Esa palabra traspasado en muchos dolores significa eso, que la persona que pone la codicia en el dinero va a terminar mal, porque raíz de todos los males es ¿qué? El dinero. Ahora sí, vaya a Mateo capítulo 4, por favor. No pierda Mateo, no pierda a Hebreos y verá. Mateo capítulo 4. Ya vimos cuál era el primer propósito de Satanás: desviar ¿qué? El poder de Jesús. O sea, que el poder de Jesús únicamente lo convirtiera en algo ¿qué? Para suplir la necesidad ¿qué? Material. Pero como el Señor dijo, escrito está. ¿Satanás sabía cuál era el poder del Señor? Claro, él sabía. Él lo sabe. Y lo que a Satanás le molestaba de Cristo no era que él hiciera milagros. A Satanás le molestaba y sabía que si Cristo llegaba a la cruz y moría, Satanás era vencido y destruido. Y por eso él quería destruir el poder de él, convirtiendo las piedras en pan. Y muchas veces la fe de muchos se sale de la fe bíblica y solo buscan fe material. Si yo veo, creo. Si mi casa se arregla, yo creo. Si yo tengo esta carrera y la conquisto, yo creo. Todo está escrito, todo lo está dado. Lo que tengo que hacer es creer y esperar en Dios. Segunda cosa que Satanás quería hacer en el desierto con el Señor. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo vuelve otra vez y lo llevó ¿a dónde? A la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ojo otra vez, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Échate abajo, porque escrito está, le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero ¿qué le dijo? Échate abajo. Segunda cosa que quería Satanás destruir o desviar el propósito era la confianza que tenía el Señor Jesucristo en el Padre. Era su confianza. Y por eso le dice, si eres hijo de Dios, pues échate. Y le dice, y prueba a ver, pruébalo, para ver si, qué tan cierto es la cobertura de Dios con sus hijos. Pruébalo. Y si Él te ama, pues Él vendrá por ti. Le dijo, pruébalo para ver qué tan cierta es la cobertura que tiene hacia ti. ¿Y cuántas veces nosotros hemos intentado probar a Dios diciéndole, si tu palabra lo dice y escrito está, yo reclamo y tu palabra lo dice, que yo no debo estar enfermo? ¿Y por qué estoy enfermo? Entonces, si no sana es porque Dios no quiso. La voluntad de Dios es traer sanidad, restauración, liberación, hacer milagros. El problema es que cogemos la palabra para exigirle a Dios que haga lo que yo quiero y no lo que Él quería hacer conmigo.
Mire cómo Satanás ha desviado la fe dentro de la iglesia. Y por eso se ve esa vaina, que tengo que decirlo, se ve donde a usted le dicen, ¿quiere una casa? Hermano, es porque usted no tiene fe. ¿Qué le dicen? Siembre por esa casa. ¿Le dicen o no? Siempre. Están desviando el propósito de la palabra a algo material. Hermano, ¿está enfermo? Sí. Siembre, hermano, tenga fe y siembre de una semilla, siembre por su salud. Y verá cómo Dios corre. Y gente sale y bota 2,000 pesos allá. 2,000 pesos, Señor, vale mi salud. Hermano, ¿usted quiere ser empresario? Hermano, tenga fe, hágale, siembre, pacte y avance. ¿Eso no le han dicho? Mi pregunta es, ¿esa es fe bíblica o es fe material? Es una fe material. Y por eso dice el Señor, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestro deleite, o sea, para vuestra carne, para vuestro humanismo. Cuando la fe bíblica me dice que tengo que creer en todo lo que está escrito, conforme a la palabra. Y si Dios dijo, yo lo haré, yo no tengo por qué presionar a Dios. Él lo hará en su tiempo y en su soberanía y en su perfecta voluntad. Él lo hará. ¿Qué dijo Pablo cuando lo apedrearon allá? Y dice que fue tanta la paliza que le dieron cuando Pablo dijo, no, yo decreto que ustedes no me hacen nada, no me tocan. Mi fe es esa. Y dice que le dieron, lo apedrearon y lo sacaron afuera de ahí, de la ciudad, porque lo vieron lo que estaba lo más muerto. ¿Y qué pasó con ello? Pablo se levantó. Fue el Señor que lo levantó. ¿Cuántos pasamos desiertos? Y a veces decimos, yo no acepto un no por respuesta. ¿Quién es usted para exigirle a Dios? Si pasa un desierto, el pueblo de Israel sale de ¿dónde? De Egipto. Y iba a ir ¿a dónde? A tierra Canaán. ¿Y cuál fue lo primero que el Señor lo llevó? ¿A dónde? ¿A dónde lo llevó? ¿Por dónde lo llevó? Por el desierto. ¿Cómo así, Señor? ¿Nos sacas de allá donde estamos bien para martirizarnos en el desierto? Él es soberano. Él puede hacer como quiera. Él puede hacer lo que quiera en nosotros. Lo que yo tengo es que creer que si estoy en el desierto, mi fe no mengüe y en su mano me sostendrá. Esa es la fe bíblica. Qué tremendo. Entonces a muchos, como quería que Jesús perdiera la confianza o probara a Dios si era verdad que él iba a estar con él, pero le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Y qué dijo el Señor? Me voy, pero no os dejaré ¿qué? Solos. Y muchos dicen, Señor, yo no te veo. Si tú estás conmigo, ¿por qué tengo que vivir esto? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué tengo que estar en el desierto padeciendo esto? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué las puertas se han cerrado, Señor? Abraham no le dijo, Señor, ¿y a dónde voy a ir yo? Si ni siquiera me has dicho a dónde me vas a llevar. Ni siquiera he visto la tierra a la cual yo voy a trabajar o poseer. ¿A dónde me voy a mover si no tengo nada?
Dice que Abraham solo obedeció a la palabra. Esa es la fe bíblica. La fe bíblica es creer que todo lo que está escrito acá en este precioso libro se cumplirá letra a letra por el poder de la palabra del Señor. Se cumplirá en ti. ¿Cuándo? Yo no lo sé. ¿Cuándo Dios restaurará lo que tiene que restaurar en ti? Yo no lo sé. Pero Dios sí lo hará. Alguien dijo, le dijo a mi esposa: ¿usted qué tanto clama? Mira, Satanás, como viene al Señor y le dice: si eres hijo de Dios, pues échate, bótate y prueba a ver si verdad Él va a estar ahí contigo. Y le dicen, me dicen, si Miriam, que tanto ora, que tanto clama, que tanto ayuna, que es una mujer de Dios, ¿por qué vive enferma? ¿Y por qué no le dicen a Dios que la sane? Y no era una persona que no conoce a Dios, eran cristianos los que dijeron. O como diciéndole: recuérdele, porque de pronto se le olvidó. Mi pregunta es: ¿será que Él se le olvida? El problema es que a veces no entendemos nosotros la fe bíblica a veces. Pablo, ¿cómo murió? ¿Cuál era el aguijón de él? La ceguera espiritual. Y él murió sin ver. El problema era la ceguera física. Y Pablo no le dijo: ay, si tú no me sanas, yo aquí medio tuerto, ¿para qué sirvo? ¿Para qué? Si yo no veo, yo necesito mis ojos para ver. ¿Entonces para qué? Entonces más bien llévame, arráncame. Pero Pablo dijo: mi fe es en mi arquitecto y constructor, una ciudad, es Dios. La fe de ellos es bíblica. Terminando aquí, dice que la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué espera usted hoy? ¿O qué ha esperado siempre? ¿Y qué seguirá esperando? El problema no es que usted espere. El problema es que su fe no se debilite en esperar y que su confianza no se pierda hacia Él, creyendo que Él lo hará. Si Él lo prometió, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Él, confiar en Él. ¿Qué es lo que tu fe espera? ¿El cumplimiento de qué? De las promesas de Dios. ¿Qué esperamos nosotros? El cumplimiento de las promesas de Dios. Le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijo: ¿y cuándo vendrá? ¿Y cuándo será este día? ¿Y qué le dijo el Señor? La hora nadie lo sabe, solamente Él, Padre. Yo pregunto esto: si Dios demoró 6 días para crear la tierra y al 7º día descansó, ojo con lo que voy a decir. Si Dios demora 6 días para crear la tierra y hace más de 2000 años que Él vino y está a la diestra del Padre preparándonos una morada, más de 2000 años. Usted se compara 6 días creación y en una morada que lleva 2000 años esperándonos allá a nosotros. Esto es nada para lo que nos espera allá arriba. Esa debe ser tu fe y mi fe.
Estos somos ciudadanos, peregrinos, pasajeros, estamos de paso. Nuestra ciudad está en los cielos. Y esa es mi fe, que un día el que lo prometió lo hará. Así esté enfermo yo en la tierra, así esté endeudado en la tierra, así esté afligido en la tierra, mi fe debe estar en Él y creer que Él lo cumplirá, porque Él lo prometió. Él lo hará. Porque yo tengo que cuestionarle a Él y decirle: Señor, ¿por qué? ¿Quién soy yo? Cuando la fe es confiar en Él. Míreme acá. Si usted tiene fe, usted es obediente. Vaya evaluando su fe. Si usted tiene fe, usted es obediente. La fe sin obediencia es muerta. La fe sin obediencia es muerta. Y por eso muchos se apartan de Dios, porque la fe de ellos no es obediente. La fe de ellos es material. Como no ven lo que quieren, este cuento no es conmigo y por aquí es más derecho. La fe la fe nos impulsa a la obediencia. ¿Qué dijo Primera de Samuel? Por favor, busque ese libro, por favor. Busque también, por favor, Primera de Samuel, Salmos 37:5 y Job 13. Leamos esos textos, por favor. Entonces, si yo tengo fe, lo que yo tengo que hacer es esperar en Él. ¿Él cumplirá? Sí. ¿Cuándo lo hará? Yo no sé, pero Él lo dijo y Él lo hará. Primera de Samuel 15, por favor. Mira los que tienen fe. Primera de Samuel 15, ya la tiene ahí, por favor. Así es que no importa el desierto por el que estemos pasando, no importa la prueba por el que estemos cruzando, no importa el quebranto de salud por el que esté pasando. Lo que importa es que tienes que creer que el Señor ya lo hizo y cree que Él lo hará. No sé cuándo, pero Él cumplirá y lo hará. Primera de Samuel 15:22, ¿qué dice, por favor? Dice así la bendita palabra. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en qué, como en que se obedezca ¿a quién? A la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, dice, que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La fe te lleva a ser obediente. El que tiene fe no reprocha a Dios. El que tiene fe nunca duda de Dios. El que tiene fe bíblica nunca va a reprochar la palabra de Dios, ni la va a cuestionar. El problema es que nosotros cuestionamos la palabra. Queremos ponerla a nuestra manera y que lo que está escrito acá, estas promesas, se tienen que cumplir y aligerar porque se me está pasando el tiempo. Entonces le decimos: Señor, instantáneo, agua, café instantáneo y tome. Y eso es lo que queremos. Es lo que quería Satanás con el Señor. Y por eso le dijo: di, solamente di. Y ya, no más. Es que es lo que tienes que hacer. Di, le dijo. Y nosotros muchas veces cuestionamos a Dios. La fe bíblica me lleva a tener ¿qué? Confianza en Dios. Mire lo que dice Salmos. ¿Ya lo buscó, por favor? Salmos capítulo 37, verso 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino. O sea, quiere decir encomienda a Jehová tu vida entera y confía en Él
¿Y él qué hará? Qué tremendo. Y por eso le dijo el Satanás: échate, échate, a ver si es verdad que él prometió que va a estar contigo, échate. Pero el Señor le dijo: escrito está, a sus ángeles mandan. ¿Para qué? Porque yo confío en él. Mi pregunta es: ¿usted confía en él? ¿Confía plenamente que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá? Pase lo que pase en su vida, ¿se cumplirá? Claro que sí. Jo, vuelva a Jo, allá adelantico de Salmos. Mire, aquí terminamos. Jod, el libro de Jod, por favor. Capítulo 13. Mira una persona que tiene confianza en Dios, en la palabra. Dice así el verso 15. He aquí, dice, aunque él, ¿qué? Me matare, dice, en él, ¿qué? Esperaré, dice. Qué tremendo, ¿no? Aunque él me matare, dice, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de ti, de él mis caminos, dice. ¿Qué dijo Job? Aunque él me mate, en él espero. ¿Por qué? Porque Job sabía que el Señor era poderoso para resucitar y dar vida. Esa es la confianza. ¿En dónde está tu confianza? ¿En lo que ves o en la palabra del Señor? Mi fe, mire, siervos, iglesia preciosa, su fe y mi fe debe estar aferrada a la palabra. Pase lo que pase conmigo, su fe debe estar en la palabra. Y la palabra dice: él lo hará. Si él lo dijo, él lo hará. Míreme aquí esto: la certeza y la convicción que leímos en Hebreos, no vuelva allá. La certeza y la convicción nos hace entender que Dios es fiel y no falla. ¿Se acuerda que le dije tenga cuidado esa palabra certeza? La certeza es de lo que él espera. La convicción, ¿de qué era? De lo que no se veía. O sea, la certeza y la convicción nos hace entender que Dios no falla. ¿Qué sería la fe sin él? ¿Cómo sería la fe sin él? Con confianza. ¿Cómo sería la fe con él? Perdón. Con confianza, fidelidad y obediencia. ¿Y cómo sería la fe exigente? ¿Cómo sería una fe exigente? Provoca afán, trae desconfianza y trae ansiedad. Esa es la fe exigente. Entonces, ¿qué hace la fe exigente? Como yo no veo, me afano. Trae ansiedad, trae zozobra. Y ya la desconfianza se perdió. Cerrando aquí, no importa lo que usted esté viviendo o donde usted está que me escucha, no importa ello. Lo que tiene que importar en tu vida es que tu confianza y tu fe debe estar en el autor y consumador, que es Cristo. Y por eso dijo él: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, porque él es fiel, dijo, para cumplir todo lo que ha prometido. Si está pasando, usted que escucha ahí, un quebranto de salud, no se preocupe, alabe a Dios. Si está siendo perseguido, azotado, aún está siendo menospreciado, no se preocupe, Él está ahí a tu lado. Él es fiel, varón, mujer, Él es fiel. Lo que tienes que mirar es que tú nunca dejes de ser infiel a Él, sino que solo créele que Él hará y cumplirá lo que te ha prometido. Él lo hará.
Yo sé que lo harás. Él lo hará. Tenemos que pedirle a Él que nos dé fe. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Y si de pronto le has cuestionado a Él, pídele perdón. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, de pronto en mi afán, en mi ansiedad, de pronto yo puse una fe material. Pero hoy, Señor, dile, de pronto yo puse una fe exigente hacia ti, diciéndote: yo soy hija, soy hijo, y yo no puedo verme así o así. Y esa fe exigente que de pronto he hecho hacia ti me ha provocado afán. De pronto esa fe exigente me ha provocado desconfianza, Señor. Y también me ha traído ansiedad. Tú eres fiel. Sé que tú lo harás. No importa si estoy pasando, dile, quebranto de salud, o si los médicos me desahuciaron, no importa. Yo creo que tú eres mi redentor. Y yo espero en ti, aunque tú me matares, en ti esperaré, mi Rey. Ayúdanos, Padre, dile, porque tú eres fiel, ayúdanos. Y creo, dile, en tu palabra y en tus promesas, que una a una se cumplirá conforme está escrito. Porque escrito está, Señor, dile, que cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y yo creo en tu palabra, Señor. Yo lo creo, Señor. Gracias, Señor, dile. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.